Muy buenas noches. Vamos a esperar a que se vayan conectando mis hermanos. Sí, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermanita? Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás aquí lista para escuchar la palabra de Dios y seguir aprendiendo y llenándote del Señor. Muy bien, Rocío. Un abrazo muy grande para ti, amada hermanita. Dios te bendiga grandemente. Buenas noches, buenas noches. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, listos para iniciar otra clase. Buenas noches, Pati, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar una nueva clase? Y bueno, esta es la última clase de este año, ¿sí? Para dar inicio nuevamente el lunes 3 de enero, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Alice, qué gusto saludarte. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos, como les comentaba hace un momento. Roland, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches, bendiciones. Saludos a Lupita. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, como les comentaba hace un momento, en lo que se van conectando los demás, recuerden que tenemos servicio, bueno, naturalmente el día de hoy. Gracias, Rolando, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos servicio el día de mañana, miércoles. Y después el próximo jueves ya se suspenden las actividades hasta el lunes 3 de enero. Pero los domingos sí hay servicio normal, a excepción del grupo de niños que también ellos van a descansar. La maestra Apu y las demás maestras van a descansar también, ¿sí? Muy merecidas vacaciones para ellos también. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas noches. Entonces recordemos que los domingos no se suspenden si hay servicio, ¿sí? Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar nuestra clase. ¿Les parece bien? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque somos muy honrados de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad, Padre. Te damos gracias. Gracias porque nos llamaste y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor, en tu omnisciencia que todo lo sabes. Sabías, Señor, que tocarías nuestro corazón, escucharíamos tu voz y tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, porque es una gracia que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos. Estamos aquí, Señor, como en cada clase y en cada predicación, escuchando tu palabra, recibiéndola con mansedumbre en nuestros corazones, para que crezcamos por medio de ella, por la revelación de tu palabra, para ser oidores y hacedores de ella. Bendito seas, Padre eterno, eres bueno y para siempre son tus misericordias. Nosotros, Señor, te agradecemos eternamente la gracia y la misericordia que nos concedes. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Vero? Muy buenas noches. Saludo también a la maestra Patti. ¿Qué tal, maestra Patti? Muy buenas noches a la familia García Galindo. Muy buenas noches para todos. Bueno, pues regresemos a nuestro libro de Judas. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Al libro de Judas y vamos a leer desde el versículo 20. Amén. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad;
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Alabado sea el Señor. Entonces todo esto que acabamos de leer en este momento lo hemos estado estudiando en las clases anteriores, lo hemos leído en esta ocasión para recordar, es una palabra que viene de Dios, ¿sí? Dios hablándonos, dice, algunos que dudan, convénzalos, a otros, sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros, ¿sí? Tened misericordia con temor, ¿sí? Con el temor de Dios, recordando que ninguno de nosotros, sí, debemos de tener un dedo acusador cuando alguien de nuestros hermanos llega a pecar, sí, no debemos de señalarlo como tal, sino ayudarlo para que salga, decirle lo que dice la palabra de Dios, para que se arrepienta y vuelva al camino del Señor. Esa es la motivación, ¿sí? Y dice aquí, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dios nos llama, como Él mismo lo hace. Dios abomina el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? La acción, el hecho del pecado, Dios la abomina, pero ama al pecador, ama a la persona, murió por ella, ¿sí? Gloria al Señor. Hola, ¿cómo estás? Alice Gómez. Hola, Mini, ya estás aquí, gracias a Dios. Margarita Osorio, muy buenas noches. Si vamos por favor al libro de Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, dice así, 5:20, Isaías 5:20, dice así, Dios dice, ¿sí? Cuando leemos alguna escritura y decimos Dios dice, entonces como que ponemos mayor atención, ¿sí? Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ponemos mayor atención porque Dios está hablando, ¿sí? Y dice así, Dios dice, en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay algunas personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y se creen sabios en su propia opinión, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que toda la humanidad necesita desesperadamente al Salvador, ¿sí? Algunas personas piensan que no necesitan a Dios, pero ¿qué crees? Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Sin el Señor, todos estamos vacíos, ¿sí? Vacíos. Sin el Señor, estamos en las tinieblas, siguiendo los propios deseos de nuestro corazón, de nuestra carne, tropezando con las cosas, equivocándonos, errando, cada vez sumergiéndonos en las tinieblas más densas del mundo, pero con el Señor, Él vino a rescatarnos de esas tinieblas y a salvarnos, ¿sí? Gracias a Dios por ese Salvador que se llama el Señor Jesucristo. Eso, mis hermanos, es un motivo de gran regocijo. Es un motivo de darle gracias a Dios de que Dios nos llamó. A veces pensamos que nosotros lo escogimos a Él, pero gran error. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Tú eres un escogido de Dios, ¿sí?
no porque seas buena persona, no porque lo merezcas. Yo no soy buena persona, yo no lo merezco, nadie lo merece, pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. A Él sea toda la gloria. Alabado sea Dios. ¿Qué tal, Angelita? ¿Cómo estás? Vero, te saludé. ¿Qué tal? Parrasal, bienvenida. Bienvenida. Entonces, todos necesitamos a Dios desesperadamente. Sin Él estamos vacíos. Sin Él no tenemos nada. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y hay personas, sí, tú lo puedes estar escuchando en las noticias, que ya aprobaron cierta o cual situación que Dios llama abominación, ¿sí? Y porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ¿sí? Entonces los caminos del Señor son derechos, no son torcidos. Todo lo que dice la palabra de Dios viene del cielo, inspirado por Él, ¿sí? Y la palabra de Dios no cambia. Pasarán los cielos, pasará la tierra, y la palabra de Dios no cambia jamás. Tú puedes leer las citas bíblicas que se escribieron casi ya cerca de 2000 años, ¿sí? Y sabes que sigue siendo las mismas noticias vivas de hoy, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y son las noticias de hoy, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos llama a hacer, nuevamente, si regresamos al versículo 20, dice, edificándoos cada uno de nosotros sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si seguimos en oración y además como un estilo de oración lo hacemos también en el Espíritu, orando en otras lenguas, si nos conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y si algunos que están dudando, los convencemos, tratamos de convencerlos, ¿sí? De que dejen sus caminos pecaminosos, ¿sí? Para que se vuelvan a Dios de todo corazón. Si a los que, si como dice aquí la Escritura en el 23, dice a otros salvad, si estamos yendo y salvando, buscar y salvar a aquel que no conoce del Señor, ¿sí? Arrebatando a esas almas del fuego eterno, si compartimos con misericordia, en el temor de Dios, aborreciendo el pecado y amando a las personas, entonces, dice aquí en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Si hacemos todo lo que acabamos de leer, Dios, que es poderoso, nos guardará sin caída y nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El favor de Dios estará sobre nosotros, ¿sí? Debemos de cuidarnos de las falsas doctrinas, debemos de cuidarnos con celo de Dios, de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros que enseñan por ganancias deshonestas, enseñanzas de hombres que distorsionan la palabra de Dios. Todo lo que hemos leído en los primeros versículos de este libro de Judas, que habla precisamente de todo eso. Y además nos mantenemos en el amor de Dios, nos edificamos en oración, ¿sí? Orando en el entendimiento y orando en el Espíritu. Y además, como nuevamente lo volvemos a mencionar, ¿sí? Nos conservamos en el amor de Dios, como siendo oidor y hacedor de la palabra, esperando la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios la necesitamos todos los días de nuestra vida. Mientras vivamos en un cuerpo de carne, ¿sí? Necesitamos la misericordia de Dios todo el tiempo. Vamos a llegar a esa esperanza viva por la misericordia de Dios.
por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Por el amor y la misericordia de Dios. Si estamos predicando, ¿sí? Si estamos convenciendo a los que dudan, si salvamos a los que no conocen del Señor Jesús, si los vemos como personas que están caminando hacia el fuego eterno, con el amor y la misericordia de Dios, y les compartimos de la palabra de Dios, ¿sí? Estaremos librando del fuego un alma. Y luego no nada más un alma, estaremos librando una familia. Una familia. Y es verdad, no todos reciben al Señor bueno. Okay. Dios nos dio un libre albedrío, como dice la Escritura, sacúdete los zapatos, ¿sí? Y ve y compártele a otro, ¿sí? Y si ese no recibe, sacúdete los zapatos y ve y compártele a otro, porque hay una mies que ya está lista para ser cosechada. Hay una mies que ya está lista para ser cosechada. Y esa mies que ya está lista, oremos, hermanos, para que Dios nos dirija hacia esa mies que está lista para ser salva. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Y entonces Dios promete, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es decir, sin pecar, ¿sí? Y presentaros sin mancha delante de su gloria, de todo su bien, ¿sí? Con gran alegría. Dios tiene cuidado de ti, pero tú también tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Oír la voz de Dios, estar atento a su palabra, tener la actitud de ser oidor y hacedor de su palabra. Somos responsables de nuestros hechos, somos responsables de nuestras decisiones. El hombre caído siempre le va a echar la culpa a los demás. El hombre caído no es responsable de sus hechos o no quiere ser responsable de sus hechos. El hombre caído es la naturaleza caída del hombre. Pero nosotros, todos nosotros que ya recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, somos hijos del Dios vivo y verdadero y tenemos un libre albedrío para seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Como ese pequeño niño, ¿se acuerdan? Sí, debe tener ahorita como 7 años. Y él dijo, yo he decidido seguir a Cristo. Sí, sí, a esa edad se puede decidir seguir a Cristo. Tú y yo podemos decidir seguir a Cristo. Hola Tere Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alabado sea el Señor. Sí, entonces Dios nos exhorta a los creyentes a esforzarnos en cuanto a lo mencionado que acabamos de leer. Él solo nos puede guardar de tropiezos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A Él sea toda la gloria. Todo el mérito es del Señor. Todo el mérito es de Él. Alabado sea el Señor Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Hola Susi, ¿cómo estás? Buenas noches. Tito, capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El hombre necesita al Salvador. Amén. Tú y yo ya tenemos al Salvador en nuestro corazón. Alabado sea Dios. Somos hijos de Dios por causa de ese Salvador, del único Salvador que nos podía rescatar, pagando el inocente el precio de todos nuestros pecados con su vida. Él estuvo colgado en una cruz pagando nuestra cuenta. A nosotros nos perdonó, pero se quedó pagando la cuenta. Porque el precio del pecado es la muerte. Y Él murió pagando el precio de nuestro pecado. Él es el Salvador. Él es el Señor.
Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor Jesucristo. Hay personas que no pueden pronunciar el nombre del Señor Jesucristo, porque en el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Aleluya. Hay poder. Hay poder. Bendito sea Dios. Un misionero fue llamado a orar por un enfermo. Y él fue al hospital a orar por el enfermo que estaba a punto de morir y estaba desahuciado. Entonces este misionero, sin saber cómo orar, según narra él, lo único que empezó a decir en esa habitación fue mencionar el nombre del Señor Jesús. Decía, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, y estuvo clamando y diciendo y mencionando con fe el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, y esa persona que estaba en coma, que estaba ya por morir, desahuciada, reaccionó ante el nombre del Señor Jesucristo, porque en el nombre del Señor Jesucristo hay poder. Los demonios tiemblan ante el nombre del Señor Jesucristo. Muchas personas no pueden pronunciar el nombre del Señor Jesús, porque ahí hay poder, ¿sí? Hay poder. Muchas personas creen en Dios y dicen, yo creo en Dios, pero cuando mencionas el nombre del Señor Jesucristo, algunos se detienen. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Y tú, hermano, ¿sí? Tienes la gracia de usar el nombre del Señor Jesucristo que nos fue dado. Y por medio del nombre del Señor Jesucristo puedes orar por los enfermos, como dice en Marcos 16, 17, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, ¿sí? Tomar cosas mortíferas y no te hará daño. Aleluya, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice así, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿De qué manera somos participantes de los padecimientos de Cristo? Bueno, no vamos tras el mundo, ¿sí? Dios en su amor nos va estrechando, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, como Dios nos va estrechando, quitándonos todo lo mundano que traíamos cuando llegamos a la familia de Dios, ¿sí? Aleluya. De alguna manera participamos de esos padecimientos de Cristo, ¿sí? Dice, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él se manifieste, revelándose, manifestando su gloria en su venida, su próxima venida, os gocéis con gran alegría. Ser hijo de Dios te trae un gozo sobrenatural, un gozo que aunque estés pasando por diversas pruebas o una prueba, ¿sí? El ser hijo de Dios y saber que Dios está contigo, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y que más grande es el que está en ti, trae un gozo y una paz sobrenatural. Ser hijo de Dios es uno de los privilegios más grandes que alguien puede tener. Ser hijo de Dios. Aleluya. Amén. En el versículo 25 también del libro de Judas dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador.
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Porque Él es nuestro Salvador, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Dice así en Lucas 2:11. Lucas 2:11 dice, ¿vamos hacia allá? Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es el Salvador? Cristo, Jesucristo, el Salvador. ¿Ya lo recibiste en tu corazón? ¿Ya eres salvo? ¿No sabes si eres salvo? ¿No lo sabes? Bueno, pues entonces vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Y vamos a leer desde el versículo 8. Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, tienes que decirlo con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hace un Salvador? Da la salvación. ¿Sí? Serás salvo. Porque con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, si tú no sabes si eres salvo, si has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, aquí está. Lo vamos a hacer como dice el Señor. Si tú quieres que el Señor Jesús entre en tu corazón, invítalo a entrar. Él es un caballero. Y va a entrar en tu corazón si tú lo invitas a entrar. Pero Él no va a entrar en un corazón cerrado. Va a entrar en un corazón abierto. Y el corazón se abre desde adentro. Amén. Entonces, si tú no estás seguro de tu salvación, o si no has recibido al Señor Jesús en tu corazón en ningún momento de tu vida, es el tiempo que recibas al Salvador, al que murió en la cruz por tus pecados, el que te ama con amor eterno, el que dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tú quieres, porque tu voluntad tiene todo que ver, entonces hagamos esta oración, como lo dice en las Escrituras. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, declaremos con voz alta, fuerte. Sabemos que Dios nos escucha,
Pero también el adversario tiene que escuchar que lo abandonamos, el adversario que es el diablo Satanás, que lo dejamos y seguimos a Cristo. Amén. Bien, entonces, todos juntos, confesemos con nuestra boca. Padre, repite, sí, no lo pienses. No, tienes que decirlo. Es como cuando vas con alguien, conoces a alguien y lo quieres invitar a tu casa, pero no se lo dices con palabras, nada más lo piensas. No, tienes que decirlo, ¿quieres ir a mi casa? Y entonces te va a decir, sí, pues si me invitas. Bueno, es igual. Díselo a Dios. Dile al Señor Jesús, ven a mi casa, ven a mi corazón, te invito. Y el Señor Jesús te diría, pues si me invitas, entro. ¿Sí? Y el Señor además está tocando a la puerta de tu corazón. Bien, hay que hablarlo. Muy bien. Entonces, digamos en voz alta, Padre, en el nombre del Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos. Yo lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Padre, perdona mis pecados, porque sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. Y yo he recibido al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén significa que así sea. Aleluya. Amén. Hemos orado conforme dice la palabra. Todo lo que dice la palabra es verdad. Aleluya. Bien, dice en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Todas esas personas a las que hay que convencer, a las que hay que salvar, a las que hay que arrebatar del fuego, ¿sí? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Somos responsables nosotros que sí sabemos de aquellos que nunca han oído, porque tú conoces la verdad y puedes llevar ese mensaje que está en tu corazón al que no conoce y salvar del fuego eterno un alma. Acuérdate que un alma es una familia, ¿sí? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que le prediques a tu compañero de oficina, a tu vecino, a tu vecina, a tu compañera de la escuela. Predícale. ¿Cómo van a creer en el Señor Jesús si no hay quien les hable de Él? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mundo no tiene salvación. La maldad va en aumento y en aumento y en aumento. El mundo necesita saber que hay un Salvador y que los puede librar de las llamas eternas.
Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Dios es bueno. Y bueno, el día 24 celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Es un buen día para celebrar, ¿sí? Si nació ese día o no nació, lo importante es que nació. Nació. El Hijo de Dios vino al mundo, ¿sí? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, y ya se llama, admirable. El Señor Jesús es admirable, es consejero, Dios fuerte. El Señor Jesús es Dios fuerte, es Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Un niño nos es nacido y se llama Jesús. Ahora bien, el niño Jesús creció, no se quedó de ese tamaño, ¿sí? Creció, nació, Dios tomó forma humana y nació como hombre. Dios se hizo hombre para hablarnos y manifestar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y creció, no se quedó como bebé, no, Él creció y fue a la cruz y murió por nosotros. Él tenía un propósito, vino al mundo a rescatarnos, a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en el mundo sin Él. Íbamos camino al Hades, a las llamas. Pero Él pagó el precio de nuestros pecados y cambió nuestro destino. Hoy somos hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Nuestro destino ahora es otro. Y Dios nos está perfeccionando, nos está preparando para la vida eterna. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. Y me gusta decirlo de esta forma. Puestos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Hay muchas religiones, pero un solo camino para ir al cielo, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Son escrituras que después tú te las vas a saber de memoria también, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice así, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Dónde está el Señor Jesús ahorita? Está sentado a la diestra del Padre. Y Él dice que va a venir otra vez y nos va a tomar y nos va a llevar con Él a la presencia del Padre. ¡Qué promesa! Aleluya. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo el Señor Jesús a los discípulos de aquel entonces. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas religiones, hay muchas religiones, pero un solo camino para ir al cielo. Y ese camino se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el camino al Padre. Él es el camino. No hay muchos caminos. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y le damos gracias al Padre porque su Espíritu Santo nos revela la verdad que nos hace libres. Amén. Alabado sea Dios. Amados hermanos, sean todos bendecidos grandemente, grande y abundantemente, conforme a la multiforme grandeza del poder, del amor y de la voluntad de Dios. Que la gracia de Dios esté siempre sobre ustedes. Que la misericordia sea adorno para su cuello todos los días de su vida. Que la presencia de Dios se manifieste en sus hogares todos los días de su vida. Que la gracia y la misericordia siempre estén con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Somos hijos de Dios, hijos del Dios vivo y verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el gran Dios, el gran yo soy. Así dice la Escritura. Amén. Somos hijos del Dios vivo y verdadero. En Apocalipsis capítulo 20, en el capítulo 22, versículo 20, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. La venida del Señor cada día está más cerca y nos gozamos por ese día. Pero mientras llegue ese día, prediquemos el Evangelio al que no conoce del Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Así que oremos para que Dios nos guíe a la mies que está lista para ser cosechada. Amén. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, ¿sí? No me despido, porque no me estoy despidiendo, naturalmente. Simplemente nos vamos todos de vacaciones, vamos a estar todos en familia. Oramos para que cada uno sea sabio, prudente, ¿sí? Tengamos todos cuidado con esto de la pandemia, no con temor, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero en el dominio propio también vamos a tener mucho cuidado, ¿sí? De cuidar a la familia, de usar cubreboca, ¿sí? Úsalo. Lávate las manos continuamente, evita las reuniones, ¿sí? Porque al parecer este virus Omicron se está propagando mucho y no le tenemos miedo,
Claro que no. Más grande es el que está en nosotros, pero vamos a tener cuidado para que eso no llegue a tu casa, ¿sí? Ninguna plaga tocará tu morada, porque Dios es bueno y Dios es fiel, pero tenemos que ser sabios y prudentes, sabios y prudentes, ¿sí? Los que han pasado por esa enfermedad, yo les puedo decir, es muy feo, como ustedes saben. Mi esposo se contagió y tuvo 3 días no fáciles. Gracias a Dios, Dios lo sacó adelante, sí, gracias a Dios él está bien, pero ¿para qué nos metemos en el callejón del COVID si nos podemos cuidar? Seamos sabios, seamos prudentes, amemos a la familia, amemos al prójimo, ¿sí? Cuídense mucho. Por favor, los esperamos para que en enero nos podamos reunir. Vamos a tener todo el protocolo de sana distancia y todo este asunto del gel y todo eso está bien, no nos hace ningún daño y si nos cuida y nos vamos a reunir, pero vamos a ser sabios y prudentes. Y es un estilo de vida que ya tenemos que adoptar, no alocarnos, ¿sí? Ese bicho ahí está, pero más grande es el que está en nosotros y no vamos a permitir que se establezca en nuestra casa. Amén. Cuidémonos todos. Les amamos, amados hermanos. Y démosle gracias a Dios por este tiempo. ¿Les parece, Padre? Te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada hijo tuyo, Señor, que ha escuchado con atención tu palabra y que tú los has guardado y los proteges. Bendito Padre, te rogamos, Señor, que los guardes de todo mal, que los cubras con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dale sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser sabios, sensatos, prudentes, bendito Padre, para que sigamos conociendo tu palabra, Señor. Tú prometiste que nos darías una larga vida. Creemos en eso, bendito Dios. Pero también tenemos que ser sabios y prudentes, Señor, guardándonos del maligno, bendito Padre. Te damos gracias porque tú tienes buen cuidado de todos tus hijos y ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor, porque tú eres más grande, Señor, que cualquier adversario, al que atamos y reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Celebraremos, Señor, que tú naciste, bendito Dios, y que naciste en nuestros corazones y que reinas en nuestras vidas y eres Señor de señores en nuestras casas y en nuestras familias. Te alabamos, te bendecimos, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, y nos gozamos, Señor, porque Dios vino al mundo. Gracias, Señor, a traernos la gran bendición de ser hijos de Dios. Bendito sea tu santo nombre, Padre, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Porque tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sea Cristo siempre toda la gloria. Estamos en manos para servirles. Si alguien necesita siempre oración, acuérdense que por el WhatsApp podemos comunicarnos y ahí estamos al pendiente en oración por todas las necesidades. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo a todos. Bendiciones abundantes para todos. En unos minutitos, recordemos que viene el pastor Joaquín Recamier para darnos una predicación, sí, inspirada por el Espíritu Santo, para que sigamos creciendo cada día. Amén. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Bendiciones, les amamos. Bendiciones. Dios los siga bendiciendo.